próstata. Es una clase corta, pero es una clase un poco compleja. Por eso vamos a empezar con este. Le envié a Milva y a Tiago, pero están en una reunión, me dijeron. Entonces, En noviembre azul vamos a dar próstata. Bueno, como sabemos por histología, ¿verdad? La próstata como tal está constituida por glándulas acinares, así como conductos que están de manera organizada, de manera radial, esto referente al estroma. Contiene vasos, contiene linfáticos, nervios que podemos encontrar en la próstata. Los acinos que son normales, según la histología, están revestidos por un epitelio columnar, un epitelio cilíndrico, que en algunas literaturas lo llaman epitelio cilíndrico de doble capa, o sea, biestratificado con 2 capas. Sin embargo, los conductos periféricos están revestidos por células cúbicas, mientras que los conductos centrales cercanos a la uretra tienen un epitelio de tipo transicional. Por eso es que en la próstata veíamos varios tipos de tejido epitelial, siendo el predominante, ¿verdad?, el epitelio columnar de doble capa. Entonces, según la histología normal, esta imagen ustedes quizás ya la vieron en histología, ¿verdad?, o cuando empezábamos con el capítulo de adaptación, donde las glándulas normales son grandes, como vemos aquí, de luces amplias, ¿sí? Y él tiene 2 capas de epitelio columnar que da como una falsa estratificación. Por eso es que algunas literaturas le dicen simplemente columnar y otras van a encontrar que le llaman biestratificado o de 2 capas. Más sumado a esto, en este sector, no sé si consiguen ver unas células elongadas, que son las células basales. Está aquí arriba, que serían las células que bordean a las glándulas. Esto sería lo normal. También en la próstata normal tenemos estroma interpuesto, incluso a veces el estroma es abundante. Ahora, ¿qué más vemos en la próstata normal? ¿Cómo se llamaban estas estructuras según la histología? Los cuerpos amiláceos. Tiene también varios nombres de acuerdo a la literatura. Calcoforitos, cuerpos amiláceos, concreciones prostáticas, ¿verdad?, que puede estar presente tanto en la próstata normal, en la hiperplasia, así como también en los carcinomas, sobre todo los que son bien diferenciados. En cuanto a la epidemiología, es la principal causa de muerte por cáncer en hombres en muchos países. Por eso es la campaña del Noviembre Azul, ¿verdad?, para la prevención del cáncer de próstata y para incentivar a los varones para que puedan acudir a la consulta. Tanto es que 1 de cada 7 varones va a padecer en algún momento de su vida cáncer de próstata. Y la literatura dice todo hombre que viva lo suficiente o va a desarrollar cáncer de próstata o va a desarrollar una hiperplasia prostática benigna. ¿Por qué? Porque aquí el factor de riesgo principal son los andrógenos. Es la hormona, que es algo fisiológico en el varón. Y a medida que el varón va envejeciendo, este riesgo es mayor. Entonces, aquí también nos habla, ¿verdad?, nos dice que el riesgo va aumentando si hay casos familiares, por ejemplo, tíos, abuelos, papá que tuvo cáncer de próstata. No hay ninguna asociación con lo que sería la dieta, ¿verdad? O sea, no se habla de dieta como factor de riesgo, enfermedades venéreas de transmisión sexual, el HPV mismo que hablamos en cáncer de pene, o sea que aquí no tienen ninguno de esos algún tipo de injerencia, o sea, no es la causa. 75% de los pacientes son mayores de 65 años y el riesgo va aumentando con la edad. Existen estudios complementarios que realmente los hombres deben realizarse a partir de los 40 años. En edades más jóvenes sí existen antecedentes familiares, ¿verdad? Pero 40 años es la media. Tenemos aquí lo que sería la triada, el screening para el cáncer de próstata, que sería el tacto rectal que realiza el urólogo, ¿verdad?, o el oncólogo,
la ecografía transrectal y la medición de PSA, que es el antígeno prostático específico. Si recordamos por histología, esta era una glicoproteína que era producida por la glándula prostática y que tenía actividad enzimática y era provocar la disolución del coágulo para permitir que los espermatozoides sean liberados. Esa era la función. De acuerdo a las cifras normales del PSA, existe una clasificación que se llama de Osterling, que es una clasificación que debe de manejar todo médico general, no precisa ser urólogo, ¿verdad? Precisamente para manejar, porque simplemente quizás el día de mañana estén en un puesto de salud y traiga un paciente un resultado de PSA, así como un hemograma, ¿verdad? Entonces aquí depende mucho de la edad, como la edad inicial para hacer la triada, o sea, para hacer los controles, es a los 40, la escala, el score también es a partir de los 40, ¿verdad? De 40 a 49 años menor a 2,5, de 50 a 59 años menor a 3,5, de 60 a 69 años menor a 4,5 y de 70 a 79 años menor a 6,5. O sea, esto sería lo normal. Entonces, si un paciente les trae, ¿verdad? Se mira este score y se le dice si está o no en rangos normales. Ahora, si es un cáncer de próstata, nada más por comentarles, supongamos que nuestro paciente tenga 65 años, que justamente dijimos que es la media. Este no va a ser 4,5. Generalmente son valores elevados, 10, 12, ¿verdad? Ahora, si es un poquito elevado, supongamos es 6, o sea, un poquito, puede que sea una prostatitis, porque las prostatitis también tienden a elevar el PSA, solo que las cifras no son tan elevadas para que sea sospechoso de malignidad. No, generalmente elevan, ya sea mínimamente, pero elevan. Muchas muestras que a nosotros nos llegan, hiperplasia. Por ejemplo, se hizo una adenomectomía, ya se sacó por una hiperplasia. A veces viene como hiperplasia, pero en el fondo encontramos que no era una hiperplasia, simplemente que era un adeno al hacer el muestreo. No, en el rectal generalmente ellos ya, por eso es una triada. Por eso es el tacto, que ellos tienen que sentir que es duro, que tiene un borde irregular. Se hace la ecografía. La ecografía también va a mencionar de un patrón heterogéneo y eso sumado al PSA. Entonces los tres ellos ya colocan, pero eso es lo que les comenté. A veces no viene, ¿verdad? En la ecografía simplemente no es muy conclusiva, ¿verdad? El PSA tampoco, ¿verdad? Y a la hora del muestreo, ahí se identifica el CA. O sea, es un hallazgo incidental muchas veces. ¿Qué tipo de neoplasias son más frecuentes en la próstata? Aquí nuevamente es adenocarcinoma, ¿verdad? El tipo más frecuente de carcinoma prostático. Y a su vez, el más frecuente es el que se origina en los acinos, el tipo acinar y ductal, que son considerados secundarios. Y luego están los deductos grandes, que se le llaman según algunas clasificaciones primarios. Anteriormente se pensaba que era por el crecimiento del tumor. Hoy día se vio que realmente depende mucho de la ubicación donde está, ¿verdad? Y es el tipo acinar el más frecuente en la próstata. Ahora, ¿por qué es un poco complejo esto? Porque la próstata de por sí tiene glándulas, ¿verdad? Y el tipo de tumor más frecuente en la próstata es el adenocarcinoma, o sea, forma glándulas. Entonces tenemos que tener criterios para poder diferenciar una hiperplasia prostática, que ustedes ya la vieron en la primera etapa en adaptación, de un carcinoma y de una glándula prostática en condiciones normales. Entonces tenemos 3 alteraciones sobre todo principales para poder diferenciar. El primer punto es la alteración de la arquitectura. Nosotros hoy vimos cómo eran las glándulas normales. Eran glándulas grandes, de luces amplias, ¿sí? Habíamos visto que esto tiene una disposición regular, o sea, hay estroma, hay glándulas, tiene una organización histológica.
En este caso, por eso nos dicen, la próstata normal están situadas de manera radial y lineal alrededor de la uretra, o sea, es organizado. En el carcinoma la distribución es al azar y es irregular, o sea, está totalmente desorganizado la histología, primer punto. Segundo punto, los acinos malignos tienden a ser pequeños, es decir, ya no vamos a ver las glándulas de gran tamaño. Les voy a mostrar nuevamente, ¿verdad?, cómo son las glándulas normales. Glándulas de gran tamaño, luces amplias, epitelio de doble capa, rodeado por una capa de células basales. Eso es lo normal. Vamos a ir un poquito a lo que sería lo anormal, ¿verdad? Primero dijimos que los acinos son más pequeños. Los cristaloides eosinofílicos, que se refiere a los cuerpos amiláceos, pueden estar presentes, sobre todo si son tumores bien diferenciados. Entonces, en esta primera parte de la imagen que estamos observando, ¿qué notamos de diferencia comparando con la glándula prostática normal? ¿Cómo son nuestras glándulas? Las glándulas están ahora muy pequeñas, ¿verdad? Son más numerosas y casi no tienen estroma interpuesto. Están todas compactas, todas fusionadas. Entonces nuestra arquitectura cambió. Las glándulas que eran grandes, de luces amplias, se volvieron pequeñas, como vemos aquí, están compactas, están fusionadas. En este caso está inclusive cercano a un vaso, ¿verdad? Existe una condición que se llama adenosis, donde también puede aumentar las glándulas, pero estas están revestidas de un epitelio sin atipias, ¿sí? Pero para eso tenemos otro criterio, para seguir reuniendo criterios para decir que es maligno, ¿verdad? Aparte, en caso de dudas diagnósticas, se puede llegar a tinciones de inmunohistoquímica. En este caso, por ejemplo, nos dice que este es un score de Gleason 3+3, tinción en 90%. Bueno, en la primera parte de la imagen, entonces nuestra primera alteración sería la arquitectura que está modificada, alteración en la arquitectura. El epitelio. El epitelio era de dos capas, dijimos, biestratificado o columnar. Aquí el epitelio se va volviendo de tipo cúbico bajo. Si nosotros vamos acercando la imagen, fíjense aquí, por ejemplo, el epitelio ya no tiene doble capa, el epitelio se volvió cúbico. Ahora, el segundo criterio es la invasión. La invasión en los acinos tanto normales o si es una hiperplasia prostática, generalmente no tienen, están rodeados por esa lámina basal, por esas células basales. Sin embargo, los acinos que son malignos pierden esas células basales y existe una interacción directa del epitelio que es maligno con el estroma, porque se perdió esa capa de células basales. La invasión del estroma entonces puede ser reconocida por la interacción directa del acino con el estroma. También otro criterio importante es si hay invasión perineural, que eso es evidencia de invasión, y si hay invasión a los vasos por las células malignas o las glándulas malignas. Entonces, si miramos, por ejemplo, esta imagen que está aquí, esta tiene aún células basales, ¿verdad? Sin embargo, esta otra glándula que está aquí ya no tiene células basales, contacta directamente con el estroma. Entonces se va perdiendo de a poco las células basales y las células malignas se van metiendo directamente en lo que es el estroma. Entonces, el segundo criterio de malignidad sería la invasión del estroma. En este caso también se ve un material mucoide, es un adenocarcinoma, ¿verdad? Como estamos viendo, de características mucoides. Anaplasia nuclear. La anaplasia es que se refiere al pleomorfismo en realidad, porque anaplasia es un término muy, digamos, agresivo, ¿verdad? Decimos anaplasia y pensamos en una célula muy atípica, pero así está descrito en la literatura, ¿verdad? Pero en realidad lo que quiere decir es el pleomorfismo, cómo son los núcleos. Entonces, los núcleos normalmente, si es benigno, los núcleos eran pequeños, se veía un epitelio de doble capa. Ahora, cuando es maligno, los núcleos son redondos, son vesiculares, tiene ese aspecto en vidrio esmerilado,
en ese, como si fuese el vidrio deslustrado que habíamos hablado también en algún momento en carcinoma de tiroides, ¿verdad? Las células pueden ser bien pleomórficas, pueden tener límites difusos, los núcleos pueden ser muy grandes, tener los nucleolos evidentes, eso que hacen que la célula parece que tenga como un ojito, ¿verdad? También el gran nucleolo evidente muchas veces se puede identificar sobre todo en las células secretoras. Y generalmente también las pérdidas de células basales. Entonces, si nosotros miramos esta imagen y rebobinamos un poquito lo que era lo normal nada más para comparar, ¿verdad? Estas serían las glándulas normales. Glándulas grandes, de doble capa, células basales que le bordean, ¿verdad? Estroma. Sin embargo, si nos vamos a un tumor, observamos en primer lugar la arquitectura completamente distorsionada. Las glándulas pequeñas revestidas por células cúbicas, el citoplasma se ve ese vidrio esmerilado, algunos tienen como unos ojitos que son los nucleolos evidentes, prácticamente no se ve las células basales porque ellos directamente invaden el estroma. Y sumado a todo esto, el proceso inflamatorio crónico que presenta. Esto puede que sea en el contexto de una hiperplasia prostática benigna o que ya el paciente directamente tenga un diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Cuáles son los procedimientos realizados en la próstata? Uno es la prostatectomía radical, donde se retira la próstata por completo junto con los conductos. El problema de esta cirugía es que es una cirugía muy agresiva y que generalmente compromete lo que serían los nervios erectores del pene y el hombre queda disfuncional. Entonces, generalmente no se opta mucho por esa cirugía. Está la adenomectomía, que es la que están viendo. La adenomectomía igualmente es una cirugía muy sangrante, también puede tener muchas complicaciones. Se hace un corte suprapúbico, el urólogo mete la mano y saca la próstata así, arranca y sangra muchísimo. Yo ya entré en cirugías de urología, ¿verdad? Por eso es una de las cirugías más sangrientas, digamos, ¿verdad? Y que también puede complicarse, ¿verdad? Y luego está la biopsia, que es de la próstata, ¿verdad? La biopsia donde se hace un trucat. ¿Se acuerdan del trucat de mama que yo les había mostrado, guiado por ecografía? Entonces, ese también es otro procedimiento donde se extirpan pequeños cilindros y se colocan en frasquitos, ¿verdad? Lado derecho, lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, generalmente lo recomendable es hacer primero el trucat y luego ver, ¿verdad? Sí, cuál de los dos se realiza. O el RTU, que es otro tipo de donde se van quitando pequeños fragmentos a modo de no llegar a la adenomectomía. Lo cierto es que nosotros pesamos, ¿verdad? Sabemos que la próstata normal pesa 20 gramos, generalmente si es una hiperplasia va a pesar más, ¿verdad? Vamos haciendo pequeños cortes y vemos áreas, si hay áreas blanquecinas, áreas irregulares que nos llaman la atención, para poder hacer un corte seriado y que sea un corte significativo a la hora de evaluar en el microscopio. Entonces vamos haciendo pequeños cortecitos, vamos viendo las áreas que son más heterogéneas, si hay áreas de necrosis, áreas de hemorragia, áreas que nos llamen la atención para que el muestreo sea un muestreo bien completo. Hay veces que se ve así en un foquito, por eso es que les dije, a veces es así chiquitito, igual se debe de informar, ¿verdad? Y aquí justamente nos dice que se trata de un carcinoma prostático y esto es bien diferenciado, que después vamos a ir explicando cómo se grada. Pero aquí podemos tener desde bien diferenciado, ¿verdad? Donde se parecen a las glándulas prostáticas, hasta podemos tener aquellos que son pobremente diferenciados, donde se ve, por ejemplo, patrón en fila india, comedonecrosis, un patrón anillo de sello, ¿verdad? Entonces, para ello se hicieron varios consensos. El sistema de gradación del cáncer de próstata, como dice ahí, ha sido y continúa siendo un intento, digamos, de los patólogos para poder realizar
un pronóstico del comportamiento de la neoplasia. Y existen, como hay varios tipos celulares, y esto se hicieron varios consensos que hizo la OMS. Primeramente se hizo como 30 sistemas diferentes de gradación y luego se llegó a un consenso y que es el utilizado actualmente a nivel mundial, que es el score de Gleason. El Gleason, por ejemplo, se usa aquí, en Brasil, en los Estados Unidos, y se llegó a ese consenso. Supongamos tenemos un paciente con cáncer de próstata, score de Gleason 3 más 4, 7. Entonces, que este paciente quiera seguir su tratamiento en el Brasil o se quiera ir a los Estados Unidos a hacer su tratamiento. Entonces, para que el urólogo que esté allá, que el patólogo que esté allá pueda entender la biopsia previa del paciente. Entonces, es un score utilizado a nivel mundial, ¿verdad? El score de Gleason. Y justamente como es una neoplasia muy frecuente en el sexo masculino y como dijimos, esto no tiene que ver con la higiene, con el HPV, con nada de esas patologías, ¿verdad? Es una neoplasia que sigue en aumento, ¿verdad? El patrón de Gleason se habla de patrones primarios y secundarios, es decir, si yo tengo, por ejemplo, una muestra de prostatectomía o de adenomectomía y tengo 20 láminas, las 20 láminas evalúo y veo cuál es el patrón que predomina. El patrón que predomina se coloca primero en el informe, que sería el patrón primario. Y el segundo patrón sería el patrón secundario. Con los dos números sumados se obtiene el score de Gleason. Y si es el mismo patrón que está en toda la lámina, se multiplica por 2. Directamente, por ejemplo, 3 por 2, 6. Algunos tumores tienen un tercer patrón. Y si hay, igualmente debe ser reportado, sobre todo si se trata de un grado 5. Entonces, la puntuación de Gleason se tiene en cuenta y es utilizado no solamente para adenomectomía, para prostatectomía, se usa también para las biopsias. Y eso le diferencia, por ejemplo, del cáncer de pene. ¿Se acuerdan que cáncer de pene, el score que habíamos visto, solamente era para piezas quirúrgicas? Para biopsia era simplemente escamoso, grado 1, grado 2, o sea, no se usaba. Sin embargo, el Gleason se usa en RTU, se usa en biopsia, se usa en prostatectomía, en todas las muestras de próstata es aplicable. Por eso es un sistema de gradación, como vimos, se hicieron como 30 y luego quedó ¿verdad? Entonces, grado 1 y 2 anteriormente se usaba, ¿verdad? Y se decía grado 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3. Hoy día ya no se usa. ¿Qué significa eso? Que el score más bajo que van a tener es 3 más 3, 6. El 3 más 3, 6 sería el bien diferenciado. Y también se vio que el resultado no era diferente, el pronóstico no era diferente de un paciente que tenía 6 o que tenía 1 más 2, 3. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Cuándo vamos a darle 3 puntos? ¿O cuándo vamos a decir 3 más 3? Cuando las glándulas son bien formadas, o sea, identificamos glándulas bien formadas, inclusive estas glándulas puede que sean aún de un tamaño mediano, algunas de un tamaño grande, pero que cumplen con los otros criterios. Por ejemplo, hay invasión, ¿verdad? Se perdió las células basales o los núcleos son atípicos. La característica aquí es que por lo menos tenga un poco de estroma, o sea, que veamos estroma, glándulas bien formadas, inclusive también en esta categoría entran glándulas como vimos anteriormente, que son pequeñas como estamos viendo aquí. Pero en fin, se ven glándulas. Si vemos glándulas bien formadas, ¿verdad? Y en toda la lámina se identifica glándulas bien formadas, vamos a decir, esto es score de Gleason 3. Entonces, 3 más 3 va a dar 6. O en toda la lámina, si tenemos esto, va a ser 3 por 2, 6. Entonces, esto entra en la categoría de bien diferenciado. Aquí, por ejemplo, inclusive esto algunos se parecen a las glándulas de la hiperplasia. Por eso es que tenemos que evaluar los 3 criterios. ¿Cuáles eran? Alteraciones, ¿verdad?
de la arquitectura, ¿verdad? En primer lugar, la invasión y el pleomorfismo o anaplasia nuclear, como refiere en el slide. Por ejemplo, esto nos dice Gleason 3 más 3, 6 de 10. 6 de 10, ¿por qué? Porque 6 va a ser el valor mínimo para el bien diferenciado y 10 va a ser el pobremente diferenciado. Y eso vamos a ir viendo en el correr de las clases, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, vemos glándulas pequeñitas, ¿verdad? El pleomorfismo es bien atípico en algunas células y se ve que hay invasión, no hay células basales. Esta otra hasta se parece a una de las glándulas normales. Entonces, ¿cuándo decimos 3? ¿Sí, Luana? Esta es una clase compleja. No, tenés que ver los 3 criterios. Y si justamente este es lo que tenés que saber. Este y este para poder darle 3 puntos. ¿Entendés? Tenés aparte de tu invasión, tu pleomorfismo, la arquitectura distorsionada, tenés que tener en cuenta estos criterios. Si vos ves glándulas que son bien formadas, pero en fin, ves glándulas y tienen todas aquellas alteraciones de la arquitectura, invasión, pero en toda la lámina identificás estructuras glandulares, porque son glándulas, pero son glándulas atípicas. Entonces le vas a dar 3 puntos. Y si en toda la lámina ves el mismo patrón, va a ser 3 más 3, 6. ¿Entendés? Porque tenés solo un patrón. Porque sí o sí tenés que tener una sumatoria de 3 más 3, 4 más 3. Porque todavía no entré en 4 más 3 ni en 5 más 4. Entonces, por eso quise empezar con esta clase. Sí, porque grado 1 y 2 ya no se usa. No, vale 3. No, 3 puntos. Ese es el mínimo. Entonces, yo tengo que tener glándulas atípicas, glándulas que invaden, glándulas que están invadiendo, como vemos aquí, pleomórficas. Veo el mismo patrón en toda la lámina, es 3 más 3 igual a 6, que sería el bien diferenciado. ¿Por qué bien diferenciado? Porque yo veo que se forman glándulas, ¿verdad? Ahora, aquí también nos menciona, ¿verdad? Por ejemplo, glándulas pequeñas, glándulas que están separadas, glándulas medianas inclusive. O sea, glándulas que aún se asemejan al origen, pero que tenga invasión, que tenga pleomorfismo. Entonces, esto automáticamente le da 3 puntos. Ahí voy a ir. Al grado 4, ¿cuándo le doy 4 puntos? Por ejemplo, en este caso, si las glándulas están todas fusionadas, ya son más pleomórficas mis células, ¿verdad? Son cribiformes. Cribiforme es igual al cribiforme de la mama, donde veo un nido sólido y veo que tiene un montón de buracos, que tiene agujeros, ¿verdad? O bien veo, por ejemplo, en este patrón las papilas, ¿verdad? En este caso, este es cribiforme, ¿verdad? Veo que tiene un montón de agujeros, le voy a mostrar ahí otro. Este, por ejemplo, es papilar. Papilar, donde veo un eje de tejido fibroconectivo y veo presencia de papilas, ¿sí? Otro de los patrones también es glándula espalda con espalda. Cuando yo coloco la lámina y todas las glándulas están compactas y prácticamente no hay ningún estroma interpuesto. Entonces ese es grado 4. Cuando también es grado, aquí por ejemplo, este es el cribiforme clásico. Se ve como un nido sólido que tiene unos buracos o imagen en saca bocado. Este sería el patrón papilar, papilas. Este sería el patrón glomeruloide, me recuerda a un glomérulo, ¿verdad? A un corpúsculo renal, ¿verdad? Entonces esto sería glomeruloide. Existe otro también, que no sé si aquí está la variante hipernefroide, que también es grado 4, que se parece al carcinoma de células claras del riñón. Después está el 5. El 5 es el peor de todo, ¿verdad? Donde, por ejemplo, hay comedonecrosis. Veo áreas sólidas con necrosis o nidos sólidos. O, por ejemplo, veo un patrón en fila india, anillo de sello. Entonces, todo eso va a sumar 5 puntos. Entonces, aquí, por ejemplo, veo un nido sólido con una necrosis central. Esto se llama comedonecrosis y automáticamente lo catalogo como grado 5.
Entonces aquí también nos dice células en anillo de sello, células aquellas que son fusos celulares, atípicas, todas ellas entran en ese patrón. Y ahí es donde se definen los grupos. O sea, lo primero que debemos saber son los grupos. Lo primero que debemos saber es qué características tiene para poder sumarle 3, 4 o 5 puntos, ¿verdad? Lo que le mencioné a Luana. El segundo punto es que tenemos que saber el score. Por ejemplo, el grupo 1. El grupo 1 me dice 3 más 3, score 6. Entonces, en este caso tengo glándulas individuales bien formadas. Y les voy a mostrar un ejemplo y vamos a ir volviendo al score. Así, por ejemplo, aquí no es 3 más 3. Los varones también complican a veces con este tipo de... No, uno que tenga ya es característico. Por ejemplo, si en toda la lámina nosotros vemos así, glándulas bien formadas, ¿verdad? Que tienen las 3 alteraciones que mencionamos. La arquitectura se distorsiona, las glándulas se vuelven pequeñas. Las células, en vez de ser de doble capa, son células cúbicas, ¿sí? Hay invasión directa, perdieron las células basales, se perdió las células basales, que sería el otro criterio. Y el tercer criterio, el pleomorfismo, o sea, las atipias celulares. No, ese azul es por la tinción de inmuno, este es con inmuno, para certificar el diagnóstico nada más. Entonces, esto sería 3 más 3 si tenemos así en toda la muestra. Bueno, entonces vamos al 3 más 4. Entonces, ese sería el bien diferenciado, el grupo 1, ¿verdad? Después tenemos el grupo 2 y el grupo 3. El grupo 2 es score 7 y nos dice que en el score 7, 3 más 4, hay un predominio de glándulas bien formadas, ¿verdad? Y menor cantidad de glándulas menos diferenciadas, cribiforme, puede ser papilar, hipernefroide, todo eso, pero en menor cantidad, ¿sí? Y este sería el moderadamente diferenciado, el grupo 2 y el grupo 3, ¿verdad? La diferencia del grupo 2 al grupo 3, que es 4 más 3 y no es lo mismo, que en este caso va a predominar las glándulas menos diferenciadas, las fusiformes, las cribiformes, las hipernefroides, las papilares, etc. Y vamos a tener una menor cantidad de glándulas que sean bien formadas. Es decir, si nosotros miramos aquí, nos dice score de Gleason 3 más 4, 7 de 10. 3 más 4, ¿por qué 3 más 4? Porque quiere decir que al mirar toda la lámina tenemos mayor proporción de glándulas que son bien formadas y que tenemos menor cantidad de la variante 4. Por ejemplo, nos dice 4 más 4, 8 y nos dice que es cribiforme. ¿Por qué es 4 más 4, 8? Porque en toda la lámina se ve cribiforme, ¿verdad? En toda la lámina vemos cribas. Entonces va a ser 4 más 4. Pero, por ejemplo, si yo les digo, tenemos un paciente que tiene un predominio de áreas cribiformes en un 60% y tiene 20% de glándulas bien formadas, ¿cómo sería? 4 más 3. 4 más 3. Seguiría entrando en el moderadamente diferenciado, pero va el tumor, o sea, el predominante va primero. 4 más 3, por eso es. Entonces sería moderadamente diferenciado. Ahora, ¿por qué se hicieron estos grados grupales? Para poder saber cuál es el tratamiento que se le va a dar al paciente. Por ejemplo, en el grupo 4, 4 más 4, score 8.
ahí va a predominar las glándulas mal definidas, las glándulas fusionadas, las cribiformes, las hipernefroides, todo aquel que vimos en ese cuadrito. Y en el grupo 5, que sería el pobre, en realidad los dos son pobremente diferenciados, grupo 4 y 5. Pero en el grupo 5 sería el de peor pronóstico, nuevamente, el más agresivo. Ahí puede ser 4 más 5, 5 más 4, 5 más 5. Y el score es 9-10. Podemos tener ausencia de formación de glándulas, necrosis, fusión, cribiforme, pero digamos la que va a predominar generalmente, podemos ir desde un grado 4 más 5, un 5 más 4 o un 5 más 5 inclusive, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento que se le brinda al paciente? Bueno, en realidad el tratamiento el médico oncólogo va a sugerir, ¿verdad? O nuevamente se tiene que ver la edad del paciente, si tiene patología de base, ¿verdad? Hay veces, por ejemplo, supongamos sea un paciente que sea joven, tenga 58 años y es el score de Gleason grupo 4. Hay veces que le operan, ¿verdad? Pero hay veces, por ejemplo, que estos dos primeros, o sea, hasta el tercero es quirúrgico. Y hay veces que esto ya no es quirúrgico mismo, ya es paliativo, ya se hace un tratamiento hormonal. O sea, depende mucho del paciente, ¿verdad? Pero sobre todo los 3 primeros grupos pueden ir a cirugía. Ahora el otro ya es un poco más complicado, ¿verdad? El grupo 4 y el grupo 5. Imagínense que sea este grupo y tenga 80 años y sea cardiópata, sea hipertensa, se evalúa una serie de factores. Y finalmente el médico va a sugerir, pero el paciente es el que va a decidir, tiene que firmar, ¿verdad?, una orden para poder ir a cirugía, ¿verdad? Bueno, entonces ya no se usa el que dijimos, el grado 1-2, directamente es 3. Entonces, 3 más 4 significa que van a predominar las glándulas bien formadas. Si decimos 4 más 4, en este caso es porque predomina lo que sería el cribiforme. En este caso, por ejemplo, nos dice 4 más 4 y este sería la hipernefroide, el que se parece al carcinoma de células claras. En este caso, por ejemplo, sería el 5 más 5, 10, que sería en este caso de células fusiformes completamente atípicas. Bueno, entonces hasta ahí es cáncer de próstata. También tenemos PIN. El PIN es la neoplasia intraepitelial prostática, que muchas veces se encuentra asociado al cáncer de próstata. Son lesiones que tienen atipias que, a diferencia del adenocarcinoma, no muestra infiltración. Esa atipia nuclear, no, póngale ahí una incógnita, ¿verdad? Porque realmente sí tiene una atipia leve. El PIN1 o de bajo grado tiene una disminución del citoplasma, los núcleos son mayores, tiene una concentración nuclear focal y muchas veces es difícil de reconocer al mirar la lámina, si no se hace un muestreo minucioso. El PIN2, que es de alto grado, él ya tiene una mayor distorsión, ya hay una moderada basofilia, a mayor aumento se destaca el epitelio biestratificado, pero ya tiene ciertas proyecciones como papilas en la luz, ¿verdad? La cromatina gruesa, nucleolos excéntricos, parece como unos ojitos. El PIN de alto grado, pero 3, corresponde ya a glándulas con una hipercelularidad manifiesta. En este caso hay un desarreglo arquitectural y muchas veces hay tendencia a ubicarse en las zonas centrales. Por ejemplo, aquí vemos un PIN que sería un PIN de bajo grado. Si ustedes miran y esta imagen exclusivamente, seguramente se van a acordar que hablábamos en hiperplasia de proyecciones papilares también, porque se formaban como unas proyecciones papilares, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay una estratificación y los núcleos ya tienen una ligera hipercromasia, ¿verdad? Ya hay un desarreglo de la arquitectura como tal, pero esto es aún compatible con una lesión de bajo grado. Sin embargo, un PIN de alto grado, como ven aquí, también forma estas estructuras papilares. La estratificación es mayor, el pleomorfismo, la forma de los núcleos es, digamos, más atípico. Y si comparamos, por ejemplo, a medida que esto es de alto grado, vamos viendo las papilas son mayores, mayor estratificación, y comparamos, por ejemplo, aquí nos dice justamente neoplasia de bajo grado en la parte inferior.
donde si bien se ve una estratificación, los núcleos no son muy atípicos. Sin embargo, en este otro sector, donde nos dice que es un pin de alto grado, se ven esto que parecen como los ojitos, los nucleolos evidentes, se ve un pleomorfismo mayor y también mayor conteo de mitosis. Aparte de esto, existen lo que se llaman condiciones pseudotumorales, es decir, aquellos que no es un tumor, pero puede llevar a un diagnóstico diferencial del cáncer de próstata. Tenemos, por ejemplo, la vesícula seminal. A veces en una muestra, cualquier tipo de muestra, una biopsia, un RTU, se toma la vesícula seminal que tiene una arquitectura papilar y se puede confundir con un carcinoma papilar. Por eso es importante tener en cuenta aquellos tres criterios, ¿verdad? Invasión, pleomorfismo de los núcleos, así como también la distorsión de la arquitectura. Entonces, ¿por qué vamos a diferenciar? Porque la vesícula seminal tiene pigmentos de lipofucsina. Por ejemplo, aquí. Esto podría confundirnos con un carcinoma de tipo papilar, porque tiene esta arquitectura de forma papilar. Sin embargo, aquí se ve el pigmento de lipofucsina que nos permite decir que esto es nada más que vesícula seminal que se tomó y que cayó en la muestra. Por ejemplo, hay veces que hay paquetes de músculo estriado. Se toma el músculo estriado rectal en la muestra de RTU, ¿verdad? Y eso también nos puede confundir con las variantes como hipernefroide o tejido rectal mismo, ¿verdad? Hiperplasia de conductos mesonéfricos que tienen también ese aspecto hipernefroide, macrófagos cargados de colesterol también tienen ese aspecto, melanosis que tiene una apariencia análoga al nebus azul que nos pueden confundir con áreas sólidas, ¿verdad? O cualquier tipo de atrofia. A medida que el hombre también va envejeciendo, se va atrofiando, ¿verdad? Lo que es la próstata. La próstata senil muchas veces también puede llegar a tener esa arquitectura atrófica, ¿verdad? En algunos varones, que puede ser una hiperplasia postatrófica, una atrofia parcial, una atrofia simple, ¿verdad? Entonces eso también puede llegar a confundir con la alteración, ¿verdad? De la arquitectura. Por eso es importante tener en cuenta esos tres criterios que mencionamos. Y cualquier tipo de hiperplasia, ¿verdad? Hiperplasia de células basales, de células transicionales, cribiforme, adenosis esclerosante, si hay antecedente de radiaciones en la pelvis, ¿verdad? Nódulos fusiformes postoperatorios o incluso existe una neoplasia que se llama tumor miofibroblástico inflamatorio, que también es diagnóstico diferencial del cáncer de próstata. Y bueno, hasta ahí era esta primera clase. No sé si tienen alguna pregunta antes de entrar en testículo. Les quería más lúcidos para esa clase.